El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. La alcaldía de Palmira en el día de hoy ha presentado el inicio de los estudios nuevamente de unas alternativas para la ubicación del famoso proyecto intermodal o comúnmente conocido como terminal de transportes. Sin embargo, este sueño de algunos palmiranos que tienen ya más de 30 años de estar pensando que la segunda ciudad del departamento del Valle debe tener una terminal como el elefante blanco que tiene Buga, como el elefante blanco que tiene Tuluá, sin entender un poco las verdaderas necesidades o dinámicas del transporte público tanto urbano como del transporte público intermunicipal. La ciudad de Palmira había querido por mucho tiempo escuchar las razones o los argumentos de los empresarios del transporte intermunicipal, aquellos que saben, conocen y que de alguna manera justificarían un proyecto de este orden. Desde la administración del exalcalde Óscar Eduardo Escobar García se lideró un proceso tanto en la adquisición de terrenos como también a través de un convenio interinstitucional entregarle a Findeter en su momento la ejecución y financiamiento de esta obra, una obra que en principio pareciera que necesitara la ciudad y se estableció algo denominado dos alternativas multinodales para la zona norte y la zona sur. En este sentido se plantearon dos terrenos, uno ubicado en la calle 47 con carrilera 33 aproximadamente hacia la zona noroccidental de Palmira y el otro en los antiguos terrenos de Muebles Brand, exactamente colindando con el ferrocarril del Pacífico, ahí cercano o a lo diagonal del centro de convenciones Palmira, junto al CAI de la entrada al barrio olímpico para más señas. La discusión se ha generado a partir de los problemas jurídicos que se dieron desde la adquisición de este terreno por cerca de 6.000 millones de pesos. Terreno primero que tiene un área menor de 1 hectárea, segundo que tuvo un sobrecosto, comercialmente tenía un valor de 900 millones de pesos y pasó a costar cerca de 6.000 millones. Este proyecto ha quedado en ciernes en tanto la actual administración municipal de Víctor Manuel Ramos ha considerado establecer estudios de factibilidad que se acerquen más a la realidad y a la necesidad que tiene el municipio de Palmira. Entre otras cosas, ha salido ya a la palestra la propuesta de un terreno que ya veremos de cuál se trata. Sin embargo, vamos a retrotraer en el contexto qué fue lo que en su momento en la administración anterior de Óscar Escobar se comprometió el municipio de Palmira, los recursos de la ciudad con Findeter, el Fondo de Desarrollo Territorial en la ciudad de Bogotá. Así, hace 9 meses exactamente se cubrió esta noticia en la cual habla el representante de infraestructura de Findeter y el entonces alcalde de la ciudad, Óscar Escobar. Muy felices en Findeter por haber podido suscribir el contrato interadministrativo con la alcaldía de Palmira, por medio del cual se va a poder construir
la terminal de transporte del sur. Ha sido el proyecto más prometido en la ciudad hace décadas. Haga de cuenta el metro para los bogotanos. Es un proyecto además que tiene toda la necesidad al ser una ciudad de más de 350.000 habitantes y con el tercer aeropuerto internacional del país, que hoy todavía carece de una terminal. Esta es una obra emblemática para la región que nos permitirá conectar toda el área metropolitana del Valle del Cauca, toda su área de influencia, conectando por supuesto el aeropuerto, la terminal de transporte y la línea férrea. Sin haber contado con el apoyo de Findeter, no habríamos podido sacar esta obra adelante, ya que su tiempo de ejecución evidentemente es más largo que la anualidad presupuestal y necesitaba por lo tanto una gerencia integral que nos permitiera continuar con su ejecución correctamente y hacer el debido seguimiento de que se pueda efectivamente realizar los estudios de ingeniería de detalle y la obra por parte del mismo contratista, como lo recomiendan las mejores guías de estructuración. Nos va a dimensionar un desarrollo importante para toda la región y ratifica cómo Findeter puede apoyar de manera decidida el desarrollo y la transformación de la infraestructura a nivel regional. Las expectativas para los palmiranos son por supuesto todas respecto a esta gran obra para la ciudad y respecto a lo que significa a futuro con la llegada del tren de cercanías y la construcción de nuevas infraestructuras de transporte en la ciudad. Queremos destacar la importancia para que todos los gobernadores y los alcaldes a nivel nacional puedan encontrar en Findeter ese brazo ejecutor que les permita sacar adelante los grandes proyectos de transformación en la infraestructura regional. Así se registraba en aquel entonces lo que pareciera ser la hora más importante para un sector de la ciudad. Y quiero hacer mucho énfasis en lo siguiente. Los palmiranos, en un número cercano a los más de 350.000 de los que habitan en esta ciudad, y a ellos sumémosle cerca de 50.000 habitantes de esta ciudad, población flotante. ¿Qué significa? Aquellas personas que vienen a trabajar, que vienen a hacer turismo, que vienen a estudiar, que vienen a solicitar algún tipo de servicio, a realizar compras, que provienen de los municipios de Candelaria, Ginebra, Guacarí, Pradera, Florida, Candelaria, el mismo Cali, que por una u otra razón permanentemente vienen utilizando los sistemas, digamos, de transporte formales, informales, piratas, la realidad de la movilidad en Palmira, pues de alguna manera parecieran justificar la necesidad de una terminal de transporte. No obstante, hoy día, en una convocatoria de rueda de prensa que hace la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Palmira, por fin se pudo escuchar a uno de los principales actores, no los únicos, que tienen que ver precisamente con los transportadores intermunicipales o interdepartamentales. En esta oportunidad tuvimos a bien hablar con el señor gerente de Expreso Trejos, es el doctor Luis Hernando, quien nos permite de alguna manera conocer sus impresiones a partir de lo que significa o no un proyecto que se quiere vender a la ciudad sin cierre financiero. Expreso Trejos, como una empresa que tiene muchísima experiencia en la historia del transporte intermunicipal en el Valle del Cauca a nivel nacional, tiene los suficientes elementos para generar, yo no sé si un juicio de valor, pero por lo menos aportar un conocimiento sobre la propuesta que el municipio hoy insiste. ¿Cuál es la preocupación suya frente al no cierre financiero que tiene este proyecto? La principal preocupación es que la terminal nazca quebrada. ¿Por qué? Porque, como lo decía ahora, las terminales de transporte viven solamente de las tasas de uso. Ni siquiera las alcoholimetrías que deben hacer los conductores, porque esas alcoholimetrías las hace un operador logístico diferente a la terminal de transporte. Y hay unas normas muy claras en el Ministerio de Transporte donde dice cómo puede nacer una terminal para intermunicipales. No solo en la infraestructura, sino en la parte normativa. La terminal de transporte tiene que tener primero un cierre financiero para que le habiliten. Si no le habiliten, no puede funcionar. Estamos hablando como de crear una necesidad
entre ciudades intermedias, competitivas, entre Tuluá, Buga y el palmirano común dice, ¿yo por qué no tengo terminal? ¿La gente cree que es suficiente argumento eso? No, no es suficiente. Para mí, si uno es práctico, se va con la norma. Y el cierre financiero, si no se da, no la habilita el Ministerio de Transporte como terminal para operar. Usted plantea un escenario bien interesante y está proyectando su ejercicio de empresa con la llegada a futuro del tren de cercanías. En sus cálculos, ¿cuánto porcentaje cree que reduciría precisamente el uso de transporte? Mire, yo pienso el tren de cercanías va a ser subsidiada la tarifa. Eso nos va a quitar a nosotros pasajeros y nosotros lo aceptamos y sabemos que eso va a ocurrir. ¿Hasta dónde puede ser? Digamos que nos puede quitar 30, 40 o el 50%. Pero ese no es el mayor problema. El 24 de noviembre de este año van a votar el área metropolitana y es muy posible que eso se dé. ¿Qué pasa en la movilidad con el área metropolitana? Que el masivo puede venir acá, a Palmira. Entonces tenemos otro factor de competencia. Tendríamos entonces el modo de transporte carrilero, el modo de transporte del masivo y nosotros. Entonces, el número de pasajeros que nosotros movilizamos se nos va a reducir entre Cali y Palmira. Usted deja muy en claro en varias oportunidades que no está en contra del desarrollo de una ciudad y más una que le ayudó prácticamente a nacer y a crecer como la ciudad de Palmira. Sin embargo, deja en plano, una cosa es el ejercicio de ustedes en las condiciones actuales, otra es un área metropolitana. ¿Usted considera que es necesario que Palmira haga parte de esto desde su punto de vista? Bueno, es muy difícil plantear esa situación porque de pronto tendríamos una tendencia a favorecer la empresa. Solamente si... ¿A la cual tiene derecho? A la cual tiene derecho, toda una vida. Pero tienen que dimensionar no solo la votación si se crea el área metropolitana, sino se va a crear una Secretaría de Movilidad para hablar solamente del transporte, que va a generar en el área metropolitana. Entonces hay que mirar a ver en qué condiciones se va a generar esa área metropolitana, qué es lo que va a plantear y qué es lo que han acordado. No lo conocemos. Los buses o las empresas toman una decisión amparados en esta norma que se establece, que es la resolución de habilitación, la 2762. ¿Parar o no parar? Ustedes lógicamente tienen una discrecionalidad. ¿Cuánto en volumen requiere una empresa como Expreso Trejos para poder garantizar equilibrio financiero en Palmira? A ver, en una terminal de Palmira. A nosotros no nos preocupa el equilibrio financiero nuestro para la terminal. Nos preocupa cuando esté el masivo aquí, nos preocupa cuando esté el tren de cercanías. Porque son competencias. Porque son competencia. Para mí la terminal no es competencia. Yo lo único que llamo la atención es que no todos los vehículos de las empresas que pasan por aquí tienen la obligación de entrar a Palmira. O a Palmira no, al terminal de Palmira. ¿Por qué? Si ustedes revisan las resoluciones que le ha dado a cada empresa el Ministerio de Transporte, y no digo de ahora, de muchos años, no figura Palmira dentro de la ruta. Por ejemplo, Trejos no tiene ruta, tiene Cali y Palmira únicamente, pero que tenga que arrimar el que va a Manizales a Palmira no lo dice, pero sí lo dice que entre a Pereira. No entra a Buga ni tiene la obligación de entrar a Tuluá en los vehículos de servicio de lujo. Entra el básico, que es el que va por todas las oficinas, pero el otro no. En esas circunstancias hay que dimensionar cuánto me demoro yo entrando a Palmira a un terminal, cuándo vuelvo a salir y tengo que venir y pagar, cuando yo puedo pasar derecho y no estoy violando ninguna norma. Esta es una de las impresiones de las voces más calificadas en el transporte urbano y sobre todo en la prestación de servicios desde los terminales, desde y hacia los terminales en todo el territorio colombiano. Esta discusión deja entrever varias cosas. ¿Cómo es posible que un proyecto de altísima magnitud y de impacto, no para Palmira, sino para la región, no haya tenido como actores fundamentales a los transportadores para que den su visión muy técnica,
calificada, pero ante todo es una posición interesada, en tanto que son ellos los que van a justificar precisamente la vida útil de una terminal de transporte pensada precisamente como ese nodo central para organizar la llegada y salida de vehículos tipo bus hacia Palmira y desde Palmira. Otra mirada que tenemos tiene que ver precisamente con una circunstancia que los palmiranos han visto en los últimos días y que llamó muchísimo la atención y dejó en evidencia algo muy importante. Son tan solo 7 las empresas intermunicipales que requieren el servicio a la construcción de una magna obra. Expreso Palmira, Expreso Trejos, Bolivariano, Comotor, Velotax, Bolivariano y Flota Magdalena. Solamente son 7 empresas que de alguna manera tendrían la responsabilidad de, queriendo llegar a Palmira, poder darle sostenibilidad financiera a una obra que, como en Buga y Tuluá, prácticamente ya están en la quiebra. Veamos y recordemos cómo ellos a iniciativa propia han ubicado en la antigua bomba conocida, bomba de El Gordo La Terpel, exactamente en la calle 42, tal como nos lo muestra el mapa, con carreras 43 y 44, contiguo al centro comercial Unicentro. Fue construida esta ramada, como la ven ustedes tal cual en la fotografía, de guadua y tejas de zinc, como una medida provisional, ojo, iniciativa de los transportadores, no del municipio. Hago esta claridad precisamente porque se han evidenciado muchísimos comentarios contra la administración. No estoy haciendo abogado del diablo, simplemente estaremos escuchando al representante para esta convocatoria del día de hoy de Expreso Palmira, es el doctor Diego Vivas, a propósito de estar o no de acuerdo con el proyecto terminal, cómo se ha planteado y considerar las soluciones de viabilidad para el transporte intermunicipal y lógicamente qué papel jugarán ellos como empresas en 2 escenarios. Uno, la metropolización, o sea que Palmira el 26-29 de noviembre debe tomar la decisión si se suma al área metropolitana de Cali o si no lo hace, y cómo esto va a afectar precisamente la dinámica del transporte público intermunicipal, no solamente para las empresas sino para los palmiranos. Esto es lo que opina Diego Vivas de Expreso Palmira. Yo no me opongo a que exista una infraestructura intermodal donde todos los vehículos de transporte puedan llegar para que la gente pueda acceder, y eso es mucho más económico, ¿sí?, más viable y organizado para una ciudad como Palmira. Merece tener algo, claro. Mire, salimos de Versalles, estamos en un sitio que no es el ideal. Si ustedes van a ver, ojalá hicieran algunas tomas allá, sí, no, eso no es ideal, ¿sí? No es tan seguro como aparentemente figura. Ahí entran y salen unas tractomulas impresionantes, ¿ya? Pero ya le colocaron el gallinero, entre otras cosas. Eso parece un gallinero, es un galpón, ¿sí? Un galpón, una ramada, pero es mucho mejor que donde estábamos, de pronto. Ajá. Estamos todos juntos, eso es interesante, ¿ya? Y yo voy a hacer una publicidad, por ejemplo, Expreso Palmira en conjunto con la empresa Comotor, sabiendo del tema del aire acondicionado y del calor, nosotros hicimos una sala con aire acondicionado para todos nuestros usuarios, ¿sí?, pensando en que la gente requiere una comodidad, ¿ya? Para que la gente no se chupe de calor, nosotros sí lo hicimos. Pero claro, eso fue una situación, tenemos que pagar más, tenemos que hacer una serie de cosas, pero ¿por qué? Porque nosotros, y lo reitero, tenemos mayor número de entradas, mayor número de salidas, somos responsables de una operación intermunicipal aquí en esta ciudad. Antonio, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, señor. Mientras habla precisamente el señor gerente de Expreso Palmira, deja entrever varias cosas. Reafirma
que la opción de trasladar las 7 empresas que ya denominé y las recuerdo en este momento, Expreso Palmira, Expreso Trejos, Bolivariano, Magdalena, Velotaz, ICO o Motor, pues dejan de alguna manera entender que fue una solución prácticamente traída de los cabellos, pero que era más que necesaria atendiendo a las obras del hundimiento de la glorieta de la Versalles. Continuamos nuevamente con el señor gerente de Expreso Palmira. En el tema de terminales, no solamente en el Valle, sino a nivel nacional, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un proyecto de este orden más allá de tener una ubicación? Lo primero es que hayan el suficiente número de empresas que generen las suficientes entradas y salidas que hagan financiable la financiación del terminal. Las terminales teóricamente deberían de vivir de las tasas de uso, ¿sí? Pero hoy por hoy no son suficientes para la sostenibilidad de un terminal. Entonces las terminales se construyen, el 30% apenas lo financian, el 40% lo financian las tasas de uso, hoy por hoy. El resto son parqueadero, baños públicos y locales comerciales. De eso es que viven las terminales. Y eso depende del número de empresas. ¿Sí? Si hay tan pocas empresas como las que pasan por aquí, ¿sí? Pues simplemente hagamos los cálculos de cuántos despachos se podrían hacer a diario para ver si eso realmente es rentable o no es rentable. Entonces yo por eso hago la claridad. ¿Se necesita una estructura? Sí. Como terminal, no. Pienso que se puede llegar a hacer algo como una terminal intermodal. Que en el momento determinado parte de esa infraestructura se podía pagar con unas tasas de uso, sí, seguramente, sí, de pronto. Pero definitivamente lo más importante, lo más viable en esta ciudad es una terminal intermodal. Definitivamente es así. Usted plantea que hoy por hoy solamente hay 7 empresas que están en esta dinámica del transporte para terminal, lo cual no será lo suficiente. Los de larga distancia no somos sino los que nos acomodamos ahorita ahí quedamos en evidencia. Sí, esos son los que son. Hay unos temas de Codetran, de Expreso Palmira en las rutas cortas, de mismo Trejos en las rutas cortas, ¿sí? De Expreso Pradera, que son esas rutas de corta distancia, pues al final de todas tendrían que meterlas todas dentro de una misma colada para poder sumar, ¿sí? Pero aquí están hablando de 2, una intermodal en el sur y una terminal en el norte. Por Dios, si se va a hacer una terminal, todos tendríamos que pegar para una terminal. O hagamos 2 intermodales. Si se hacen 2 intermodales, ya tendría eso más sentido. Lo que sí es que mire, quedó demostrado, salimos de Versalles. ¿Quiénes salimos a buscar un lugar? Nosotros salimos a buscar un lugar. ¿Quién debió haber proporcionado el lugar? La alcaldía, el municipio, debe haber dicho, señores, ustedes se van a acomodar en este sitio. Sí, ¿y ese sitio qué es? Es un centro de acopio, una terminal intermodal. Eso es lo que realmente se necesita, no más. ¿Ya? En ese orden de ideas, usted siempre ha planteado no a una terminal, y pienso en Buga y pienso en Tuluá. ¿Será que el palmirano cree que ser ciudad es tener una terminal que no se va a usar? Mire, ustedes van a ver la terminal de Tuluá. La terminal de Tuluá tiene un déficit financiero bastante grande. El lugar que quedó construido, ¿sí?, es tan alejado de los sitios donde la gente se moviliza que la piratería está arrasando con todo, ¿sí? Eso es lo que le podría llegar a pasar aquí a esta ciudad. Por su inmediatez con la cercanía con Cali, ¿sí? Por todo ese tipo de cosas, realmente es incongruente. Mire, ¿qué distancia hay entre Cali y Palmira? Nosotros pagamos tasas de uso en Cali, tenemos que venir a pagar tasa de uso en Palmira, tasa de uso en Buga, tasa de uso en Tuluá, ¿Eso en qué se traduce? En tarifa. ¿Sí? Media bus para poder pagar. Para poder pagar todos esos costos en que tendríamos que incurrir. Una última pregunta, doctor Diego Vivas. Su colega de Expreso Trejos plantea algo bien interesante, y es el escenario casi que en un mediano futuro. Tren de cercanías y una posible área metropolitana que cambiaría las condiciones de transporte público en esta zona. ¿Está de acuerdo con ello? Totalmente de acuerdo. Ya nosotros hemos visualizado eso. Mire, el proyecto del tren de cercanías se va a hacer.
va a pasar por encima de cualquier cosa, es una planadora, eso no lo va a detener absolutamente nadie. Financieramente no lo va a sostener el número de pasajeros, eso sí está claro. Lo irá a sostener el municipio, lo irán los municipios de las áreas metropolitanas. Ellos son los que van a financiar eso. Cada uno irá a su aporte. Cali, Palmira, ¿cuál es el otro? Candelaria. Todos van a aportar. Jamundí. ¿Sí? Esos son los que van a salir financiando eso. El panorama que él pintó es muy cierto. ¿Con cuántos pasajeros y con cuántas salidas vas a contar con los buses si al tren de cercanía se va a llevar gran parte del pastel? ¿Cierto? Si el tren de cercanía va a traer pasajeros y va a traer los de, por ejemplo, de Cali a Palmira en tren, ¿cuántas salidas vamos a dejar de hacer nosotros? Esas salidas reducen el número de tasas de uso que se cobrarían aquí, por ejemplo, para no echarle más carbón al fuego, ¿sí? Pero él tiene razón en ese sentido. No, o sea, son tantas cosas a la vez. Un ejemplo, el mío quiere entrar a Palmira, el mío quiere entrar al aeropuerto, entonces, ¿de dónde van a sacar tasas de uso para financiar eso? Todo eso lo tienen que mirar. Yo estuve muy atento a los estudios que hicieron esa gente, señores españoles, se les dijo, se les explicó, conversé bastante con ellos, tengo que decir que me invitaron a muchas reuniones, les expliqué, les mostré cifras, les di, pero ellos dan unas cifras que les dan, yo todavía no entiendo de dónde dan, pero les dieron, ¿sí? Lo que pasa es que si a uno, yo he sido consultor, ¿sí? Y a veces le pasa como los contadores, señor, ¿cuánto quiere que le dé? Le da, eso es así. La impresión del señor gerente que representa la empresa Expreso Palmira, que hizo su presencia la mañana de hoy en el 9º piso del CAN a propósito de esta rueda de prensa que concitó la Secretaría de Tránsito de Palmira, y dejó unos elementos en resumen bien interesantes. Uno, a principios del año, el actual alcalde de Palmira, Víctor Manuel Ramos, terminó unilateralmente el convenio con Findeter para la construcción del proyecto terminal de transporte, con una razón esencial: ya se le habían entregado recursos y hasta el momento Palmira no había recibido ni siquiera unos planos, por lo menos para decir, aparte del render que están viendo ustedes allí, pero como dice, antes decíamos que el papel puede con todo, ahora es el render puede con todo. Aparte de ello, no se había recibido absolutamente ningún insumo que justificara cerca de 15.000 millones de pesos que el municipio de Palmira, en la alcaldía de Óscar Escobar, le entregó a Findeter para dar inicio al estudio de prefactibilidad, de factibilidad y posiblemente la construcción de esta obra, que entró en muchísima discusión del orden técnico. Dos, que las voces de los empresarios del transporte por fin se hubieran escuchado en primera persona, que es que ellos dijeron, que mandaron a decir, que fue que no. Aquí lo están viendo ustedes, lo han escuchado de primera mano, quizás de las dos empresas de mayor incidencia en el servicio de transporte intermunicipal, no solamente para el Valle, sino para el occidente colombiano. 4, que el municipio de Palmira, ya lo veremos aquí en la intervención del señor secretario de Tránsito, Emerson Ortiz, a propósito de esta gerencia que le está haciendo a este proyecto, en el cual se busca que el municipio de Palmira dé cumplimiento, y habrá que mirar precisamente con qué se comprometió el plan de desarrollo en materia del transporte y el ordenamiento de transporte público. Que si esto se va a quedar sencillamente regenerar los estudios para encontrar una nueva alternativa, otro lote, porque no sirven los lotes anteriores, pues listo, será tarea cumplida muy seguramente. Pero ¿qué va a pasar si va más allá de los estudios y nos estarán hablando ya de construcción? Que la ciudad necesita ordenamiento en la movilidad de transporte público masivo, claro que lo necesita, pero ¿cuáles son las condiciones a la luz de los comentarios de los expertos? Vamos a un corte a comerciales y ya regresamos en Sin Tantos Cuentos para que escuchemos pormenorizadamente la intervención del señor secretario de Movilidad, Emerson Ortiz Soto.
CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril, Palmimotos CDA. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Evolucionar ha sido un gran y maravilloso reto histórico de la humanidad. Como centro comercial nos unimos al reto, evolucionando constantemente y desarrollando experiencias memorables. Estamos unidos con un mismo propósito. Juntos crecemos con pasos firmes para avanzar más fuertes y hacer que se cumplan los sueños más anhelados. Crecemos viviendo grandes experiencias llenas de amistad, colores, sabores del mundo. Alegría. Sonrisas y mucho amor. 18 años consolidados en el suroccidente colombiano. Somos Centro Comercial Llano Grande. Naturalmente grande.
CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril, Palmimotos CDA. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios. La pregunta que se harán muchos palmiranos tiene que ver, una cosa es el proyecto pensado hace 30 años, otra cosa es el convenio y el proyecto presentado por la alcaldía Óscar Eduardo Escobar y que, como ya les anunciaba, en el primer trimestre del presente año fue cerrado unilateralmente por la alcaldía frente a Findeter. Y otra cosa distinta es qué es lo que dice el plan de desarrollo de Víctor Manuel Ramos. Y bueno, verán ustedes en pantalla, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, 004 del 2024, por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Palmira hasta el 2027, Palmira ejemplar, Palmira para todos, establece su punto 18.1.2 programa movilidad sostenible accesible, un indicador de producto que es central intermodal de transporte construida, lo cual indicaría que ese es el compromiso que tiene en este momento la alcaldía de Palmira, teniendo en cuenta que existen en la alternativa de hoy 2 intermodales, la norte y la sur, digo hasta ahora, porque resulta que también aparece como meta de cumplimiento estudios de preinversión para infraestructura de transporte intermodal realizados, 2, lo cual indicaría que podríamos tener otra alternativa y la cual es la que fue presentada en el día de hoy. Y tiene que ver con un terreno ubicado en la avenida La Carbonera, en la zona norte de Palmira, en la parte posterior a la Universidad del Valle, comuna número 1, en el terreno que separa al popular sector de Zamorano, La Carbonera, del sector de Mirriñao. Donde observan ustedes allí el cuadrante rojo, eso es una zona de propiedad del municipio de Palmira, por lo tanto no tendría ningún costo. Además, está dentro del anillo perimetral vial de la ciudad de Palmira hacia la salida norte, además de que confluye de manera perpendicular la vía férrea, con lo cual se estarían cumpliendo 3 principios fundamentales. 1, territorio propio del Estado. 2, conectado al anillo vial principal perimetral de Palmira. Y 3, ubicado en la línea férrea, pensando en el proyecto del famoso tren de cercanías, sumado a la rehabilitación del tren del Pacífico, el cual estaríamos hablando precisamente de articular todos estos sistemas de movilidad de pasajeros en la zona norte de Palmira. Sin embargo, este terreno que ven ustedes allí en pantalla es una zona de reserva arborícola que deberá entrar a discusión o estudio del Consejo Municipal de Palmira para poder otorgarle una vocación de uso distinta a la cual se estaría proyectando en caso de que sea aprobada esta alternativa de colocar allí una de las 2 intermodales. En razón a ello, hemos hablado precisamente con el señor secretario de Movilidad, Milson Ortiz,
quien plantea su posición frente a las miradas tanto de los expertos en movilidad como a los gerentes de Expreso Palmira como de Expreso Trejos, en representación de las 7 empresas de transporte intermunicipal que asistieron el día de hoy. Muy interesantes desde la propuesta del gobierno municipal a través de una alternativa, porque hoy es una alternativa el lote de la variante norte en la Carbonera, pero también hemos escuchado una postura muy contundentes y argumentadas de las empresas de transporte público. Cambia un poco el escenario cuando se coloca un nuevo ingrediente, y es no pensar solamente en una terminal estrictamente, sino en un multipropósito comercial, por no llamarle centro comercial con paraderos. Diego, muchas gracias. Y yo pienso que la posición que nos muestran los empresarios de transporte de hoy es coherente con lo que hemos venido haciendo nosotros como administración municipal, que arrancó el alcalde Víctor Ramos desde el 1 de enero. Hoy veíamos que el tema que se planteaba construir al lado del INDER era un tema muy improvisado y que verdaderamente no cumplía con los criterios que los mismos estudios le dijeron cómo tenía que ser. Un espacio que tuviese más de 1 hectárea, que se pudiese ampliar y que ofrece unas condiciones ideales para que operativamente y financieramente pudiera funcionar. Los mismos estudios decían, para poder dar una solución en Palmira se necesitan 2 intercambiadores, siempre lo hemos dicho, una al norte tipo terminal y otra hacia el sur. Pero para que financieramente esto fuera viable, había que construir, o hay que construir primero la del norte y luego la del sur, o simultáneamente las dos, porque la operación de la norte financieramente apalanca la del sur. Entonces era un despropósito pensar primero en hacer la sur, porque ya de entrada íbamos a decir que financieramente no iba a ser viable. Y obviamente lo que plantean los transportadores es eso, que la solución que se construya sea una solución que financieramente sea viable en su operación. ¿Por qué? Porque una de las fuentes de financiación, si es terminal de transporte, sea la famosa tasa de uso, que es lo que pagan ellos por ingresar a un terminal de transporte. Pero sabiendo que en Palmira no son muchos los orígenes destinos, obviamente vemos que esa única fuente de financiación no iba a permitir que financieramente esa SIN Norte, o que financieramente esa SIN Norte, digamos, pueda operar como se requiere. Entonces se necesitan que otras fuentes entren a apalancar la operación de esta SIN Norte. ¿Cuáles pueden ser? Un tema comercial, locales comerciales. Hay un tema importante que es el tema de baños. El tema de baños muchos no lo creen, pero muchos de los terminales funcionan por temas de baños. ¿Cómo es el tema de los baños? El tema comercial, el pago de alquiler de las taquillas. Todo eso hay que irlo sumando de tal manera que cuando ya veamos la ingeniería financiera, entremos a revisar, digamos, con estas fuentes, incluyendo la tasa de uso, que va a ser muy poquito, es que definitivamente se puede garantizar la operación de esa SIN Norte. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, Diego, revisando toda esa documentación que tenemos actualmente, complementándolo con otros documentos para que así mismo entremos a analizar y una vez definitivamente digamos qué es lo que necesitamos hacer. Esta infraestructura, con este número de dársena, con este número de taquillas, con este número de locales comerciales, con otras ofertas comerciales para que financieramente sea garantizada la operación de este sistema o esa central intermodal. En ese orden de ideas, exactamente, doctor Emerson Ortiz, ¿cómo quedó planteado la meta producto en el plan de desarrollo? Se lo pregunto porque puede ser sencillamente que se estructure, comillas, ya estamos con tiempo para hacer estudio y estructurar un proyecto, o se construya y se le dé ya el servicio a la ciudad. ¿Qué es exactamente la meta? Tenemos dos, quedaron dos. La primera, una revisión y ajuste a los actuales estudios de prefactibilidad y factibilidad. Digamos, ese es uno, porque nosotros no podemos ser irresponsables de ir diciendo lo hacemos aquí sin primero revisar esos estudios, hacer los ajustes de tal medida que podamos dentro de los mismos estudios incluir ese predio que está establecido en la 60 en el sector de la Carbonera. Y desde la Secretaría de Infraestructura quedó ya contemplado la fase 2 y 3, o sea, la construcción como tal de esta solución de infraestructura para el municipio. O sea, son dos metas, revisión de lo que tenemos actualmente y la otra es de infraestructura, la construcción como tal de lo que tiene que ver la central intermodal de transporte, tendiendo a una construcción de una terminal de transportes. Se habla la palabra mágica del famoso cierre financiero, del cual ya habló un poco, pero le preocupa mucho a los empresarios. 7 empresas, sí, exactamente en la ciudad de Palmira,
frente a una reglamentación nacional que usted perfectamente como autoridad esto lo conoce, y es la no obligatoriedad de entrar al terminal de Palmira. ¿Cómo subsanar y garantizar flujo? Precisamente porque más allá de que haya locales comerciales y baños y otro tipo de cosas, pues las razones de una terminal y sobre todo en este término de inversión son los transportadores. Totalmente de acuerdo, pero es que tenemos que ya salirnos del marco de que esto solamente va a ser construido para unos pasajeros de larga distancia. Aquí también van a empezar a confluir todos esos intermunicipales, los que vienen de Pradera, Florida, los que vienen del norte Cerrito, Guacarí, los que vengan del occidente. Por eso no hablamos de los del sur, porque es que los del sur en un futuro tienen que construirse otra solución más pequeña para los del sur. Aquí también tendrían que empezar a tener un espacio importante los de transporte mixto. ¿Cuáles son esos? Los que vienen de los corregimientos, por ejemplo. ¿Cómo se integran? Porque es que necesitamos también traer las comunidades de los sectores rurales y de otros municipios a esa central intermodal para que puedan hacer uso de ese transporte de larga distancia. Tenemos que salirnos del marco de que esta infraestructura solamente será para un sector del transporte y no que son para varios sectores de transporte. Ahí confluirá el transporte público colectivo de la ciudad. Entonces, este se convierte en un nodo de intercambio modal que permite todo lo urbano, todo lo rural, todo lo intermunicipal, integrarse con todo lo de larga distancia, lo que va a ciudades de Bogotá, Medellín, el Chocó, Pereira, el Huila fundamentalmente. Entonces hay que pensar de que no solamente es para un sector de transporte, sino que son varios sectores de transporte que se beneficiarían. Finalmente, un escenario próximo, y es el que le inquieta, por no decir que le preocupa a los transportadores, es lógicamente la activación del tren de cercanías por un lado, pero sobre todo dejan en teoría ya como una política casi que cierta el área metropolitana, que cambiaría las condiciones por tener ya una alternativa de competencias que precisamente el mío hacia Palmira y o hacia el aeropuerto de Palmira. Mire, eso hace parte, digamos, lo tenemos dentro del radar. El tema del tren de cercanía es un proyecto regional muy importante, pero que hoy tiene que cumplir unas etapas, llamémoslo así. Primero, ya sabemos que se ha generado la Autoridad Regional de Transporte, de que solamente se tienen unos estudios de factibilidad ya hacia el corredor de Jamundí. Falta todavía avanzar mucho en el tema de construcción para que se piense ya en el estudio de factibilidad hacia Palmira, hacia Yumbo. O sea, es un proyecto de región, pero que está marcado en el largo plazo. Nosotros no podemos esperar ese largo plazo, nosotros tenemos que actuar de manera inmediata y obviamente el tren de cercanías, dentro de lo que está dentro del radar, es que viene a competir por los pasajeros con el transporte público, con el transporte público intermunicipal. Y ahí es importante, y eso no se lo dijeron los transportadores a ustedes. Ellos prestan servicios de larga distancia, es el que viene de Bogotá, Medellín, Pereira, el Chocó. A ellos hoy dentro del radar vemos que no lo afecta, porque es que el tren de cercanía no tiene alcance hasta edad. El tren de cercanía entra a afectar a esas rutas que vienen como Codetrán, Expreso Palmira, Sultana del Valle, que son los que vienen de Florida, de Pradera, de Candelaria. Con eso es que viene a competir el tren de cercanía, no con los de larga distancia, porque eso ellos solamente vendrían aquí al terminal y seguirían, no se afectan en ninguna parte. Eso es lo que tenemos que revisar. Además hay otro proyecto, Diego, que hablan solamente del tren de cercanía. Hay un proyecto mucho más grande a más largo plazo, que es el del tren del Pacífico. Recuerden, ese tren del Pacífico viene desde Buenaventura, pasa a Yumbo por la cordillera, atraviesa la cordillera, llega al norte del Yumbo y se conecta a Palmira por todo lo que tiene que ver con la zona franca del Pacífico, el aeropuerto, y llega al norte de Palmira. Y hoy nos están pidiendo, ellos mismos, el gobierno nacional nos está pidiendo que generemos un brazo, llamémoslo así, desde esa estación que llegaría al norte de Palmira para que llegue a esta central intermodal. ¿Por qué? Porque se convierte en ese polo de atracción. Futuro tren de turismo, Buga-Palmira, que llegue justamente a ese sitio. O sea, hoy estamos armonizando con toda esa serie de proyectos, pero que el tren de cercanía vaya digamos, a afectar a los de larga distancia interdepartamentales, para mí hoy no los va a afectar. Ahora sí la final, porque no me va a... continúa como asesor, como lo hizo ya en la alcaldía de Jairo Ortega Zamoní, para acompañar el proyecto puntual de las terminales. Estamos en ese propósito. Con el alcalde hemos venido hablando, vemos que el tema de, démosle un nombre pues que a la gente le gusta, la de la central intermodal o terminal de transporte, requiere una cabeza que esté al frente de este proyecto. Porque hoy el compromiso del alcalde Víctor Ramos es que sea una realidad. O sea, queremos terminar esta administración con una infraestructura construida. Y fuera de eso, no podemos olvidar de dejar de lado el transporte público colectivo. Ya iniciamos con 2 rutas, con Palmibus, nos falta todavía seguir avanzando con este importante proyecto, porque queremos llevarlo a un sistema integrado de transporte público. Y eso nos permite que tengamos que
buscar recursos a nivel nacional, cofinanciación del Ministerio de Transporte con quien ya estamos hablando, integrarlo con Palmibici, que Palmibici crezca, que en un futuro pensemos en tener una tarjeta que sea tarjeta de recarga. ¿Qué quiere decir eso? Que usted nos pagará 2.000 pesitos y no que ahí la recargarán, como sucede en Cali con el masivo, y ahí le descontarán dentro de su transporte. O sea que estamos pensando en dejar un modelo de transporte bien estructurado en nuestro municipio, en Palmira, y que obviamente dejemos ya definitivamente construida todo lo que tiene que ver con nuestra posible solución de terminal de transportes. Secretario, muchísimas gracias. A ti, Diego, muchas gracias. Muy bien, un agradecimiento al señor secretario de Tránsito, Emerson Ortiz, que ya anuncia que muy seguramente estará prestando su servicio dentro del gabinete de Víctor Ramos hasta el próximo 31 del presente mes, precisamente porque debería asumir estratégicamente la gerencia del proyecto terminal y lógicamente quedaría libre el gabinete de Víctor Ramos para designar un nuevo secretario de Tránsito que se ocupe de la movilidad de la ciudad, mientras Emerson Ortiz Soto, recordemos que ya había sido secretario de Tránsito en administraciones anteriores, igualmente asesor de movilidad en la administración de Jairo Ortega Zamboní, director regional de cultura vial. En ese orden de ideas, pues es una persona que la verdad tiene toda la experiencia y pues en el cual pues tendría a bien acompañar este proyecto. Que se dé o no se dé es otra cosa, pero que por lo menos tiene al frente una persona idónea, que es lo que más interesa. De otra parte, hay que recordar que hace más o menos unos 6 años, a la mitad de la administración de Jairo Ortega, se dio la discusión frente al proyecto de orden regional denominado Tren de Cercanías, en el cual la ciudad de Palmira solicitaba ser protagonista de este proyecto, que inicia en Jamundí, para aquello de que atiende como ciudad dormitorio una gran población de personas que desde Cali o hacia Jamundí se transportan, se trasladan para efectos laborales. Consecutivamente el proyecto busca continuar muy posiblemente con Palmira o Jumbo, si es la circunstancia, por el tema también laboral, pero que involucra en una condición sine qua non para la ubicación del terreno de la terminal o sistema internodal, y es que sea contiguo a la línea férrea, precisamente como ya lo establecía el señor secretario Emerson Ortiz. Pues 2 proyectos fundamentales: 1, el tren de cercanía del cual venimos hablando, y 2, la reactivación del sistema férreo nacional, y sobre todo en el ramal que le corresponde al departamento del Valle y Eje Cafetero, que es el denominado Tren del Pacífico. Recordando también como ejemplo el tren de la Sabana en la capital de la República, que moviliza a los turistas que van desde la estación de la Sabana propiamente, en la zona oriental de Santa Fe de Bogotá, y que se va hacia la zona norte en el municipio de Zipaquirá hacia la Catedral de Sal, moviendo con el tren de la Sabana una dinámica turística muy importante para la capital de la República, tema que también buscaría replicarse desde Palmira hacia Buenaventura y desde Palmira hacia la ciudad de Uva como sitio turístico religioso de los más visitados en nuestro país. Queda pues colocada sobre la mesa para el análisis y el pensamiento de los ciudadanos, de las personas interesadas en el desarrollo de nuestro municipio. Nos quedamos entonces con la postura financiera que exigen los empresarios del transporte público intermunicipal. Nos quedamos con los estudios de prefactibilidad que de la administración anterior se hicieron para las estaciones intermodales. Nos quedamos con la búsqueda de nuevas alternativas por parte de la actual administración. Nos quedamos con una pregunta: ¿quién va a financiar definitivamente la terminal de transportes si Findeter fue ya retirado de este proceso? Finalmente queda establecido en el plan de desarrollo del actual mandatario que como meta producto debe sí y solo sí quedar construida una de 2 intermodales, teniendo en cuenta que se estarán estudiando 2 alternativas,
Para concluir, la que se presenta por parte del municipio hoy día, puede ser que en el transcurso aparezca otro terreno, es la confluencia entre la Carrilera y la vía La Carbonera en el circuito perimetral norte de la ciudad de Palmira, para señas más bugueñas, de alguna manera en la parte posterior a la actual sede de la Universidad del Valle, contiguo al barrio Zamorano. Ahí pues queda la información, el análisis sobre la noticia del día de hoy. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.